Un saludo, bienvenidos nuevamente a The Dark Reviews. Yo soy Dark y en este video analizaremos la figura que ha sido hasta ahora el principal antagonista en el anime de Saint Seiya a través de distintos arcos argumentales. Nos referimos al dios del inframundo y comandante de los 108 espectros, cuyo cuerpo original reside en los Campos Elíseos, es decir, Hades, en esta versión de la serie Midcloth del año 2011, por supuesto de la marca Bandai. Ahora, respecto al empaque, como podemos apreciar, la presentación tiene aproximadamente... es aproximadamente un 30%, disculpen, más larga que las presentaciones habituales, esto únicamente a la longitud. En la parte frontal podemos observar en un primer plano la imagen de la figura de Hades vistiendo su armadura o su clot. Podemos observar también el nombre de la serie, el nombre de la pieza, desde luego con caracteres japoneses, y el logotipo del arco que está donde aparece en el anime, en este caso el capítulo del Elíseo, de los Campos Elíseos, en la saga de Hades. Tenemos también el holograma de autenticidad y desde luego el logotipo de la marca que lo está fabricando. En segundo plano podemos observar la versión del anime del personaje y en un tercer plano, un poco más pequeño, el object o la armadura montada en la peana, es decir, la armadura en reposo sin que ésta sea utilizada por el personaje. Para los costados, vamos a verlo mejor en el otro, en ambos tenemos la misma imagen, que es pues una versión como si fuera un emblema del object, desde luego con la serie o la línea de figuras, que es Saint Cloth Myth, y el nombre de la figura que contiene este empaque, que es Hades. Para la parte posterior, antes vamos a la parte superior, tenemos aquí el diseño de lo que parece ser un sol, que de hecho es el gran eclipse, que quiere lograr Hades a lo largo de esta saga. Ahora sí, en la parte posterior tenemos también a la figura portando la armadura, pero en una variante distinta a lo que pudimos ver en la parte frontal. En este caso, pues está utilizando su capa, es decir, no tiene desplegadas las alas de la armadura, la espada está envainada, también está sosteniendo el casco y tenemos distintas variantes o accesorios que vamos a encontrar al interior de este empaque, como pueden ser los rostros de Hades. Tiene un rostro adicional, vemos aquí, aunque más pequeño, una versión completa del object o de la armadura montada en la peana cuando está en reposo, Hades haciendo un ataque, y nos muestra aquí la fotografía de un par de accesorios para la figura de Pegaso, para poder emular aquella escena donde pues Hades trata de empalar a Atena y Seiya la protege con su cuerpo. Si abrimos esta caja, como en todas o en la gran mayoría de las cajas de esta serie o de los empaques de esta serie de Midcloth, podemos ver que en el interior tenemos a la figura con las distintas piezas que conforman la armadura. Podemos ver de nuestro lado izquierdo, lado derecho del empaque, la figura de Hades, las partes principales de la armadura, como puede ser el peto, tenemos también el casco, grebas, la protección de la cintura, protección de los brazos, bíceps, etc. Y podemos ver el resto de los accesorios en nuestro lado derecho, en el lado izquierdo del empaque, que son las dos espadas que incluye, el rostro adicional, en breve lo vamos a ver más de cerca, la base para la peana, el par de accesorios adicionales que son el peto y la cabeza adicional para Seiya. Pues bien, vamos a cerrar el empaque y hacemos nuestra clásica pausa de un segundo ya en los Midcloths, aunque este es el segundo Midcloth en el que hacemos review. Vamos a hacer nuestra pausa de un segundo para poder analizar la armadura montada en la peana, es decir, el object como tal, la figura de Hades sin la armadura, y posteriormente pues también vamos a mostrar a Hades portando su God Cloth. Listo, hemos regresado de nuestra pausa de un segundo y podemos apreciar completamente el contenido del empaque ya sin el mismo. Vamos a empezar nuestro análisis por la figura de Hades antes de pasar a la armadura y sin que tenga la propia armadura puesta. Bien, la figura de Hades, al igual que todas en la serie de Midcloth, está fabricada en PVC, mide 7.5 pulgadas o 19 centímetros de alto, cuenta con 24 puntos de articulación y está haciendo articulaciones rotulares para el cuello, tanto en la base del cuello como en la articulación de la nuca, en las muñecas, en la cintura, cadera y los omóplatos o las clavículas. Vamos a acercar un poco nuestra figura y podemos apreciar este ball joint que nos da un poco más de movimiento para los brazos y poder posicionarlos mejor al momento de exhibir
esta figura. Tenemos articulaciones compuestas también para los hombros, donde podemos ver que está compuesto por una articulación por dos articulaciones de eje, pero en ángulos distintos. Tenemos también articulaciones compuestas para los codos y para las rodillas, que como siempre tenemos una articulación doble para hacer más realista el movimiento que puede tomar el personaje al momento de posarlo. Vamos a tener también una articulación de eje en cuanto a los bíceps y también en los muslos, articulaciones compuestas a la altura de los tobillos. Como podemos ver, tenemos aquí una doble articulación de eje, al igual que como lo vimos en los hombros, pues lo que varía es el ángulo, lo cual nos permite una serie de poses pues un poco más versátil. Y vamos a tener también una articulación de eje, de hecho podemos ver ahí el remache a la altura de los dedos de los pies para pues la posición que le vayamos a dar a nuestro personaje, como ya mencionamos antes. Respecto a la escultura muy buena, está definida la musculatura del personaje. El rostro es prácticamente igual a como lo vimos nosotros en el anime, o en la adaptación que se hizo en el anime, incluso con el color azul que, pues sí, vamos a decirlo como broma, casi vuelve loco a Seiya, que se puede perder en el azul de los ojos de Hades. Y vemos también el cuerpo característico de tercera generación, si no me equivoco, de la serie de figuras Midcloth. Como podemos ver, es un cuerpo muy esbelto y de hecho está desproporcionado. El cuello es demasiado largo y es demasiado esbelto en proporción a un cuerpo normal. Sin embargo, esto no es un defecto, esta es una característica de todas las figuras de esta serie. ¿Para qué? Para que al momento de que nosotros coloquemos la armadura tengamos una apariencia fiel o lo más cercana posible a lo que vemos nosotros en el anime. Aunque tengamos figuras OCE, que es la versión original, Original Color Edition, sí es necesario aclarar que, aunque no es el caso de esta figura, también existe una versión OCE y la escultura o el modelado de las piezas, todo está hecho en base a los modelos que vemos en el anime. Únicamente la coloración, dependiendo de la edición de la figura, puede verse como lo podemos presenciar en algunas páginas del manga o en algunas portadas, porque de hecho, como todo manga, es en blanco y negro, pero el modelado siempre es en base a lo que nosotros podemos ver en el anime. El cuerpo de Hades o el traje que utiliza bajo la armadura, como podemos ver, es un gris muy, muy oscuro. Acercamos un poco más el rostro. Como dijimos, la escultura es perfecta, de cualquier ángulo que podamos verlo. Se muestra tal cual nosotros lo podemos presenciar en el anime. Tenemos una pieza adicional que se ancla al cuello para el cabello. Esta pieza se puede retirar al igual que la cabeza y las manos al momento de armarlo, también los pies. Y bueno, dejamos un momento de lado la figura de Hades para pasar a analizar los diferentes accesorios con los que contamos. Primero vamos a tener un complemento o un sujetador para Hades cuando esté portando su armadura. Esto se va a acoplar a la base de la peana, que nos sirve también como base para nuestro personaje. Tenemos una cabeza y rostro adicional. Este rostro se puede desmontar dependiendo de cómo querramos nosotros posicionar o incluso exhibir nuestra figura de Hades. Cuando tenga la armadura puesta, podemos hacer que tenga la armadura, que no tenga casco. Evidentemente esta cabeza es para usarla con el casco, y podemos hacer que tenga los ojos cerrados, incluso con este rostro. De hecho, cuando armemos a Hades, vamos a hacer que tenga la armadura con los ojos cerrados. Entonces vamos a mostrar cuál es el proceso para cambiar el rostro. Tenemos que separar, como en la mayoría de las figuras Midcloth, la parte frontal del cabello. Retiramos posteriormente el rostro. En esta figura únicamente tenemos que retirar en esta cabeza únicamente tenemos que retirar el rostro y lo colocamos con la pieza de cabello que vamos nosotros a utilizar. Cerramos con la parte frontal y listo. Tenemos aquí una cabeza diferente con otra expresión que podemos darle a nuestro personaje cuando porte la armadura. Y dejamos el rostro con los ojos abiertos, junto con la versión alterna del cabello para que utilice el casco.
Tenemos además 2 pares y medio de manos. El primer par que podemos ver aquí es para que pueda sujetar su espada, como la podemos ver de fondo en la peana. Independientemente de que el personaje sea diestro, puede sujetarla con cualquiera de las 2 manos. Tenemos también el clásico par de manos con los puños cerrados. Y tenemos una mano izquierda adicional para que sujete la vaina de la espada. Listo, ya un poco. Aquí tenemos una mano adicional para sujetar la vaina de la espada. Respecto a la espada que estamos mencionando, no es únicamente la que podemos ver nosotros en la peana o en el object. Tenemos una espada adicional enfundada. Esta espada es desarmable, pero lo que podemos retirar nosotros únicamente es la empuñadura. ¿Por qué? De esta manera, si utilizamos la empuñadura, también podemos utilizar en la armadura la espada que podemos ver en el object, que está desenvainada, y bueno, únicamente tenemos que retirar esta pequeña pieza de empuñadura que se puede acoplar aquí si es que queremos que el personaje se muestre con la espada envainada. Regresando a los accesorios, tenemos también 2 juegos idénticos de protectores para los puños, marcados como siempre con las iniciales de left y right, o derecha e izquierda, para que no haya ninguna confusión al momento de ensamblar la pieza. Una pieza adicional de protección para la espalda. Esta va a tener un pequeño orificio con la cual podemos sujetar nosotros, o mejor dicho, con la cual la podemos acoplar al sujetador al momento de posar a Ares utilizando la base. En caso de que no querramos utilizar la base, un poco más adelante cuando acerquemos el object, vamos a ver que tenemos esta misma pieza, pero sin el orificio, en caso de que deseemos que tenga una apariencia un poco más realista. Tenemos también una capa negra, tal cual la vimos en el anime, antes de que esta fuera destrozada por un ataque y salieran a lucir las alas de la armadura. Y las piezas adicionales que vimos en el empaque para la armadura divina de Pegaso, una pieza para el peto o la placa frontal del peto, con el orificio donde puede insertarse ligeramente la espada. No entra a presión, no atraviesa desde luego, es únicamente para fines de exhibición. Y un rostro de Seiya gritando, pues por el dolor que le causó haber sido empalado, aunque con esto salvó a Saori. Vamos a acercar ahora un poco la peana. Bueno, dentro de los accesorios también vamos a tener nuestro clásico instructivo en japonés, no se me puede olvidar, y un par de alas extra para los antebrazos. Estas son completamente cromadas y están hechas de plástico. Ahora vamos a acercar un poco la peana para verla más a detalle, o el object. Listo. Aquí tenemos de cerca el object de Hades. Ups, se movió un poco la espada. Listo. Como podemos ver, la armadura es principalmente negra y vamos a tener toques en color plata o cromados, e incluso en un color plata ligeramente azulado, como puede ser la estructura de las mismas alas o la pieza que tenemos para el cuello. Esta pieza únicamente la vamos a utilizar en la peana. En cuanto a la fabricación, la mayoría de las piezas son de metal, como sabemos de esta serie o de esta línea de Midcloth, también para la línea Midcloth EX. Ups, un pequeño accidente, separamos las alas, pero bueno, esto nos sirve para poder acercar las alas y ver que están completamente articuladas. Cada una tiene su propia articulación. La base de las alas es metálica, las alas están hechas de plástico, de lo contrario el peso de las mismas no permitiría la posabilidad en nuestra figura. Ahora regresando al object, vamos antes a poner las alas, vamos a hacer otra pausa de un segundo. Listo, ya las acoplamos de nuevo, regresamos de nuestra segunda pausa de un segundo. Estas se acoplan, como pudieron ver, pues cuando acercamos la pieza con un clip, regresando a la manufactura. La escultura es muy buena, es una réplica fiel de lo que pudimos ver nosotros en el anime. La mayoría de las piezas, o al menos las más importantes, van a estar hechas de metal, como puede ser las piernas casi en su totalidad, a excepción de estas pequeñas alas que salen de las grebas.
pero lo que serían los pies, al menos en Hades, no en la peana, las grebas, la protección de las rodillas, bueno, las rodilleras, la protección de los muslos, la protección de la cadera, que vendría a ser la falda, tanto la parte posterior, la parte frontal y los laterales son de metal. Las sombreras también, que aquí son pues una segunda capa o la parte más expuesta de la protección en la cadera, al menos en el object, pasan a ser las sombreras cuando lo portamos en la figura. Estas también están hechas de metal. También los antebrazos, la protección de los bíceps, están hechos de metal. Estas pequeñas alas son plásticas, al igual que la placa frontal del peto junto con la cintura. Sin embargo, la estructura que va a sostener el peto de la armadura está hecha de metal. El casco o la coronilla, en este caso, aunque la podemos ver más alargada, vamos a mover un poco la cámara, aunque podemos ver que está alargada, de hecho no deja de ser una coronilla, puesto que es hueca. No tenemos ningún tipo de protección para la cabeza o para el cráneo en la parte posterior del mismo. Muy bien. No hay mucho que decir respecto al posicionamiento de las piezas en la armadura, salvo la pequeña aclaración que hicimos de que la pieza del cuello, fabricada en plástico, o la parte superior de la protección de la cintura, cambian, puesto que las armaduras de los dioses, cuando las vemos en modo de object, representan al mismo dios. Por lo tanto, difícilmente puede existir algún cambio en el posicionamiento de las piezas. Ahora bien, vamos a hacer otra pequeña pausa casi instantánea para poder analizar cómo luce Hades con la armadura en las distintas variantes que tenemos, con y sin casco. Desafortunadamente en el anime nunca lo pudimos ver con casco. Me gustaría que me dijeran en los comentarios si les gustaría, es meramente una opinión, sabemos que no va a pasar, pero si les gustaría ver en los animes de Saint Seiya, tal vez en futuras producciones, que los personajes de verdad utilizaran el casco. Parece a veces que es una parte poco importante y en realidad le da mucha vista a la armadura. Pero bueno, regresando a lo que estábamos diciendo, vamos a montar la armadura sobre Hades. Vamos a ver cómo luce con la capa, sin la capa, utilizando las alas, y cómo hubiese lucido en el anime en caso de que hubiesen incorporado el casco. No se vayan, regresamos en un segundo. Listo, continuando con nuestro análisis, ahora podemos ver la figura de Hades portando su propia armadura. Como podemos ver, utilizamos nosotros para la pose, una pose sobria, la misma postura que toma él cuando sale del recinto donde descansa su cuerpo en los Campos Elíseos. Tiene la espada enfundada, podemos ver aquí de costado que tenemos la espada desenfundada. Algo muy importante respecto a los accesorios, que disculpen no mencioné antes, voy a acercar un poco la peana en esta ocasión sin la armadura, porque como pudimos ver usaba la espada desenvainada. Sin embargo, esta pieza o esta mano, que es propiamente dicho la mano izquierda sosteniendo la funda, que por cierto en ambas presentaciones tiene los mismos detalles, las correas de cuero en color marrón y el detalle metálico en color cromo, inclusive con este diseño que aparenta ser un escudo con un par de alas en la parte superior. Bueno, esta es una sola pieza, la mano junto con la empuñadura están juntas. Por lo tanto, esta siempre va a permanecer en la peana y de hecho es la que vamos a utilizar cuando luzcamos pues la armadura en forma de object. Ahora, regresando a nuestra figura, podemos ver que la desproporción característica de los cuerpos que utiliza Bandai para los midcloths pues es con la finalidad de que luzcan bien al momento de utilizar la armadura, ya que esta desproporción quedó completamente eliminada. Podemos analizar de cerca la armadura de Hades con los colores que habíamos mencionado antes. Bastante bien trabajado el detalle, como podemos verlo en la posición que adoptamos para nuestro personaje. Tiene o está utilizando la capa, las alas por el momento ni siquiera están aquí dentro del cuadro, no las está utilizando, no pueden plegarse estas. Y utilizamos el rostro con los ojos cerrados, tal cual como aparece. Antes de abrir los ojos aparece con los ojos cerrados, únicamente sosteniendo la espada. La única diferencia es que está cargando su casco. Perdón, esto es en la caja nada más, en el anime nunca lo muestra. Corrijo, vemos que tiene un patrón de alas a lo largo de toda la armadura. Este es un muy buen detalle porque todas las alas, inclusive las que tiene en los brazos, no me refiero a las que están saliendo del antebrazo, sino al grabado que tiene
son parte de la escultura y posteriormente tienen la aplicación de pintura. De hecho, la pieza es color cromo y la aplicación de pintura es en color negro, lo mismo que para las grebas. Y es muy importante que no sean únicamente aplicaciones de pintura, sino que de hecho sean parte de la escultura de la armadura. Tenemos también este patrón en los pies. En la peana pudimos observar que eran completamente negros. Aquí sí vamos a tener una distinción en color y de hecho también en la escultura de la protección de los pies, parte de las grebas de la armadura que siempre están con el personaje. Respecto a la pieza que mencionamos para la espalda, y aquí les voy a pedir una pequeña disculpa, la pieza está desde luego, sin embargo pues tenemos algunos detalles en el color. Esto no fue un defecto de fabricación, es producto de que tal vez su servidor desde hace varios años, casi cuando salió la figura que la tiene, pues no ha tenido a veces el cuidado necesario si llegan a notar algún detalle en el pigmento. Esta pequeña placa triangular es la que tenemos también como pieza adicional para utilizarla. Se cayó el cabello. Para utilizarla cuando montemos a Hades en el soporte, o mejor dicho, cuando lo estemos sosteniendo con el soporte, que de hecho para el soporte no es únicamente el poste que vimos, sino vamos a utilizar también la base de la misma peana, que esta se puede desensamblar. Y de hecho vamos a mostrar ahora cómo se ve la figura luciendo las alas, el casco y haciendo también la modificación en cuanto a las alas que salen de los antebrazos. Para mostrar lo que dijimos, bueno, tenemos que retirar antes de mostrar la figura ya con... se cayó Hades. Antes de mostrar la figura, cuando estamos utilizando nosotros el soporte, tenemos que separar este pequeño pedestal. Y esta va a ser la base de nuestro soporte. Tiene un acabado como si fuera de roca, un poco resquebrajada, y el emblema de Hades, mostrando pues el pecho de la armadura, con dos alas que salen a los costados y dos alas más flotando en la parte inferior. Ahora vamos a colocar el pedestal en la parte de atrás y vamos a colocar las alas en nuestro personaje. Vamos a retirar la capa antes, aprovechando que levantamos a Hades. La capa, como en todas las figuras Midcloth, se sostiene con un par de clips. La capa también es un poco amplia de la parte de atrás, pero las esquinas o los límites los podemos poner debajo de las sombreras, que estos, gracias a una articulación compuesta por un ball joint y un clip, se acoplan al peto de manera que la hombrera queda flotando, no está sujeta directamente por el brazo, y esto nos garantiza movilidad en la pieza y también movilidad para los brazos de nuestro personaje. Algo que también quisiera resaltar es que tenemos dos articulaciones de ball joint en el peto de la armadura, esto para este par de alas, que sin embargo la movilidad no es tan extrema, nos sirve únicamente para pues que tengan cierto rango de movimiento al momento de colocar al personaje en ciertas posturas, y también están sujetas por el cabello del personaje. Sin embargo, esto no significa que si retiramos el cabello podamos ver la articulación. Está bastante bien disfrazada, de hecho está en la parte posterior y no compromete la vista de nuestra armadura. Ahora bien, vamos a colocar el resto de los accesorios en Hades para poder apreciar cómo se ve la figura cuando estamos utilizando tanto las alas como el casco. Y bien, para finalizar nuestro análisis, ahora podemos ver la figura de Hades, utilizando pues la versión más completa de su armadura, de sus accesorios, incluido el casco, y de hecho también lo montamos en el soporte para que pueda apreciarse mejor la figura. Me parece que esta es la forma, o al menos una opinión personal, en la cual la figura luce más. Vamos a acercarla un poco para verla mejor. Podemos ver que de frente se cubre un poco la parte superior de su rostro, solamente se alcanzan a ver pues digamos la parte inferior de los ojos. Sin embargo, de perfil, o a 3/4 de perfil, o a medio perfil, luce bastante bien la figura. Acoplamos las alas de la manera como las luciría en caso de utilizarlas de tiempo completo. De hecho, como las luce en el anime, una vez que la capa es destrozada y brotan las alas de la armadura, a diferencia de como la vimos en el Object o peana. Podemos ver que las 6 alas que brotan de su espalda están acomodadas hacia arriba,
y no tiene dos hacia arriba y un par hacia abajo, como suele estar en la armadura en reposo. Utilizamos para la mano izquierda aquella que está más abierta para que pueda sostener la vaina de la espada, y tenemos la espada en la mano derecha que aprovechamos para acercarnos un poco. Vamos a girar un poco la mano de Hades y podemos apreciar en la espada que, a pesar de que es completamente cromada, son dos piezas, la empuñadura y a partir del guardamano hasta la hoja es la segunda pieza. Sin embargo, tenemos una aplicación de pintura en color rojo metálico simulando ser una piedra, y también tenemos un grabado en la hoja que le aumenta un buen valor de coleccionista y aumenta mucha visibilidad al momento de exhibir la figura. Para la parte de la espalda podemos ver aquí, vamos a acercarnos un poco, listo, podemos ver esta pequeña pieza que cambiamos. Ahora tiene el pequeño orificio por el cual se acopla el soporte, que de hecho sujeta muy bien a la figura, le ayuda con el punto de equilibrio y no es que la figura esté desequilibrada por sí misma. Ya vimos cómo sí puede sujetarse con la armadura, pero el peso de la armadura hace que se doblen involuntariamente las articulaciones de los tobillos. Las articulaciones de los tobillos tienen suficiente fricción, al menos no para moverse por su cuenta, para que estén colgando y se muevan sin que nosotros lo queramos, pero si no apoyamos la figura, al menos portando las alas con el soporte, sí corremos más riesgo de que pierda el equilibrio y pueda caer. Y bien, vamos a regresar la mano de Hades a la postura que teníamos antes. Por mi parte ha sido todo en este video, espero haya sido de su agrado. Si les gustó, no duden en suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios, dar like, dar dislike si no les gustó. Y nos estaremos viendo en la próxima. Les recuerdo, queremos llegar, para poder continuar con el canal, únicamente a 1000 suscriptores. Los links a las redes sociales, el canal de Patreon, si quieren cooperar con nosotros. A partir de $1 su aportación será muy bien recibida. Están en la parte de abajo. Les deseo que tengan una excelente mitad de semana y espero ya el día viernes traer la tercera parte del análisis de lo bueno y lo malo del fanservice. Ya no retrasarlo más de esta semana y traer también contenido, no solo un día sí y un día no, o 3 videos a la semana, sino poder incrementar el número de videos para que puedan disfrutar de ellos, y también pues apreciaremos todas sus críticas constructivas para poder mejorar el trabajo que hacemos aquí en el canal. Ahora sí, por mi parte ha sido todo. Siempre me alargo mucho con las despedidas. Esto fue The Dark Reviews, yo soy Dark, hasta la próxima.